Qué bendición poder estar otra vez en medio de ustedes. Es nuestra casa, ¿verdad? No es como una segunda casa, es nuestra casa aquí. El Señor nos ha permitido servir y verles a muchos de ustedes desde hace muchos años y les amamos muchísimo. Oramos también por la vida de los pastores, del hermano René y de la hermana Ligia, que pueda traer esa sanidad, completar ese proceso de sanidad en la vida de ellos, sabiendo que el Señor tiene control de todas las cosas y todas las cosas, dice su palabra, obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Ay, Dios mío, esto. En el año 326 a.C., el rey macedonio Alejandro Magno extendió su imperio desde el mar Mediterráneo, que es, digamos, donde está la zona de Israel ahorita, hasta las fángolas orillas del río Indio, que es más hacia el oriente, hacia los desiertos, y donde se hicieron las grandes civilizaciones antiguas. Donde lo que hoy es Pakistán, se dice que cuando llegó a la ribera de ese río, de ese mar, lloró Alejandro Magno porque había conquistado todos los reinos y lloró porque ya no había más reinos que conquistar. Imagínense lo que Alejandro Magno llegó a comprender a sus 30 años, porque era un joven de 30 años, pero era un rey. Es lo que muchas personas en la vida, en diferentes etapas, tienen o tenemos, y es muchas veces la insatisfacción de las cosas, incluso cuando se han alcanzado ciertas cosas o cuando se ha finalizado un año como el que estamos finalizando. Hay, como Alejandro Magno, muchas personas tienden a ver todo y decir, no me siento del todo bien finalizando este año, no me siento bien, siento que hay cosas que no he hecho, siento que hay cosas que he hecho pero no me han llenado. Y esto trae muchas veces frustración y dolor. Y muchas veces vemos como que el Señor no estuviera obrando en medio de nosotros al sentirnos así. Pero en esta mañana quisiera compartir un pasaje de la palabra de Dios que está en Filipenses con el título Buscando la joya del contentamiento cristiano. El contentamiento cristiano, un autor muy antiguo, ya le voy a citar más adelante quién es, le llamó la joya rara, porque realmente el contentamiento es un valor muy grande que un cristiano puede tener, pero es algo muy pocas personas lo buscan como tal. Es algo que ahí está, es alcanzable, pero pocas veces buscado, pocas veces considerado como necesario. Y la palabra de Dios nos enseña de que es vital para nuestras vidas el contentamiento. Así que vamos a estar estudiando en esta mañana el texto de Filipenses capítulo 4, desde el versículo del 10 al 13, lo vamos a leer. Y dice, el apóstol Pablo escribió este pasaje en Filipenses: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces, hermanos, la condición en la que nos encontramos produce esta inseguridad, esta situación donde no nos encontramos seguros, y pudiera generar en el corazón malestar o queja o algo en el corazón. Y lo más tremendo pudiera ser no estar feliz. Pero Pablo nos enseña que en una situación difícil de la que se encontraba, como ya lo vamos a ver,
Él encontró en esta palabra, en esta frase, el contentamiento. Dice que él estaba contento, había aprendido a estar contento, sea cual sea la situación, teniendo, porque alguien puede estar feliz cuando todo está bien. Y es válido, hermano, nos sentimos bien. Cuando nos acaba de pagar el aguinaldo, ¿cómo nos sentimos, hermano? Cuando acabamos de recibir un dinero, nos sentimos bien, que tenemos para pagar, nos sentimos tranquilos, y ahí me incluyo yo, uno se siente bien. Pero ¿qué pasa cuando ya no tenemos? Cuando hay escasez, cuando hay una enfermedad. Al parecer, ya el ánimo ya no es el mismo. Y también es válido, hermano, porque no somos de acero, ¿verdad? Somos seres humanos. Pero Pablo nos va a enseñar, por eso esta palabra es una joya, buscar una joya preciosa que está ahí, que es un poco rara de encontrar, pero es el contentamiento, estar feliz en Dios, aunque yo esté bien o no lo esté. Amén, hermanos. Para eso vamos a ver, hermanos, lo primero es cuál era la condición de la vida del apóstol Pablo cuando él escribió estas palabras, porque como le digo, cuando yo hace unos días escuchaba a un predicador, a un hermano decir sobre alguien que había tenido mucho dinero y esa persona de vez en cuando ayudaba a otros, pero lo que le criticaban a él es que esta persona nunca había padecido necesidad, entonces él era bastante limitado en ayudar a los demás. Entonces decían, sí, él es así porque él nunca ha padecido necesidad. Pero el apóstol Pablo va a hablarnos aquí una palabra en esta mañana, estando en prisión. Yo les traía por ahí una imagen de lo que se ha, a través de la arqueología, ¿verdad? Se ha encontrado que pudo haber sido la prisión desde donde el apóstol Pablo escribió. Él se encontraba en una prisión que estuvo por 2 años encarcelado en Roma. Desde ahí él escribió 4 cartas. La carta a los filipenses, la carta a los gálatas, la carta a los colosenses y la carta a Filemón en sus primeros 2 años de encarcelamiento. Él se encontraba en este lugar, se dice que no era una prisión así con barrotes como la conocemos ahora, sino que en la antigüedad estaban en unos hoyos adentro y el ingreso de luz era solamente por esa ranura que usted mira arriba. Gracias, bro. El ingreso de luz era bien limitado y se encontraban generalmente encadenados a la pared. Él estaba esperando ser juzgado. Y ahora, ¿verdad? Incluso en el famoso Secot que nosotros conocemos, gracias, que nosotros conocemos, está de alguna manera iluminado, hay otras personas ahí. Pablo se encontraba solo en una prisión, en una parte bien baja de la tierra, en humedad, solo. Llegó a pensar quizás en algún momento que no iba a poder comer. Por eso es que ya vamos a ver que los filipenses en ese momento le enviaron una provisión. Había él estado orando, quizás, Señor, no tengo aquí para alimentarme, lo que me dan aquí no es, ya se me sienten los huesos, pero llegó la ayuda de los filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 7, si me acompañan ahí con su Biblia, por favor. En este pasaje y en diferentes pasajes en el libro de Filipenses, él menciona estar en una prisión, dice 1.7, aquí en la parte resumida, os tengo en el corazón y en mis prisiones, decía, él se encontraba aprisionado en Roma, no estaba, digamos, en un lugar en la playa como para dar ánimo a los hermanos, sino que se encontraba en prisión, perdón. También en el capítulo 1, versículo 13, vea un poquitito más adelante, y dice, y mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio era la guardia pretoriana, eran los soldados romanos. Entonces él decía, todo aquí el mundo sabe que soy el apóstol Pablo y que estoy en una mazmorra, estoy aquí en una prisión. No un día, no 15 días, 2 años metido en ese lugar. Y en el 1.14 dice, los hermanos cobrando ánimo en el Señor, en mis prisiones, y él menciona así en varias ocasiones en este texto que se encontraba en prisión. Yo no sé cómo nos sentimos cuando nos encontramos así en situaciones precarias, ya sea de prueba,
de enfermedad o de escasez? ¿Cuál es nuestra, como les decía, cuando tenemos todo, está todo bien, pero cuando estamos en esta condición precaria, cómo se encuentra nuestro corazón delante de Dios? Pablo se caracterizó, hermano, por una vida llena de tribulaciones, de negación y de sufrimiento que tuvo que experimentar. Y de hecho, hermano, cuando él conoció al Señor, así le fue anunciado, que él iba a ser una persona que iba a sufrir. Imagínense que a usted le dijera, mire, usted va a ser un cristiano, pero va a sufrir. Creo que uno diría, mire, lo voy a pensar bien, porque uno piensa que el cristianismo no es de sufrir, pero hermanos, la palabra nos enseña que todos los seres humanos sufrimos. Sin embargo, hay ciertas cosas en la vida de un creyente que nos ayudan a tener confianza, que el sufrimiento tiene muchos propósitos para Dios, para con nosotros. Vea por favor conmigo un texto que está en Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16. Hermano, yo pensaba que la vida cristiana era solo feliz, solo estar contento. Así le dijeron a Pablo, mire, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí está todo bien, que Dios me mande a hacer muchas cosas. Pero ve el versículo 16, porque yo le mostraré a Pablo, ¿verdad? A Saulo en aquel entonces, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Definitivamente en el plan de Dios estaba que el apóstol Pablo iba a padecer situaciones difíciles, y así es en nuestro caminar. Pero lo que estamos tratando de aprender en esta mañana es cómo nosotros debemos de afrontar estas situaciones que pudieran presentarse, ya sea teniendo provisión, teniendo salud, o no teniéndola, o no teniendo la provisión necesaria. Veamos, por favor, un texto también en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23. 2 de Corintios 11, 23. Estamos viendo cómo era en sí la vida de este apóstol al escribir todas estas verdades que vamos a hablar acerca de decir, yo he sido enseñado a estar contento en la situación en la que yo me encuentre. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27. Pablo está hablando de todo lo que él ha padecido y dice así, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. No le podían dar 40 porque era ciudadano romano. Entonces, si le daban 40 azotes hacia adelante, él podía como no denunciar los que habían abusado de él. Entonces, de 40 para abajo era permitido. Azotazos en la espalda, ¿verdad? 40 menos 1, dice. En el versículo 25, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por las iglesias. Él decía, yo he pasado todas estas situaciones y cada una llevaba la muestra o la señal del sufrimiento en la vida del apóstol Pablo. Fue un hombre que padeció mucho, como le fue anunciado, por causa de Cristo, por causa de seguir al Señor. Y a veces nosotros, hermanos, pasamos situaciones difíciles. Cuanto, imagínense, se la puede padecer, hermanos, en diferentes situaciones. Específicamente esta carta de los Filipenses se muestra un hombre que habla acerca del gozo, de la alegría en medio de la tribulación, estar en paz en medio de la tormenta.
Hay un cuadro que se ha mencionado muchas veces, que es un pajarito que está en una catarata. Hay una catarata donde está cayendo mucha agua, y el pajarito está parado en una ramita enfrente del agua, sabiendo que no le pasa nada, que ahí está bien. Eso es, alguien ha dicho, tener paz en medio de la tormenta, estar seguro que aunque la situación difícil está sucediendo, va a llegar a suceder, el corazón tener paz. El tema principal de la epístola a los filipenses es el gozo en medio de las tribulaciones. Pablo lo menciona por lo menos 15 veces en toda la carta. El gozo, estar gozosos. Y él menciona, por ejemplo, veamos un versículo, hermanos, en Filipenses 4:4. ¿Qué palabras nos creeríamos escuchar de una persona que está en pruebas? De una persona que está en dificultades. Bueno, el apóstol Pablo había llegado, es un desafío, ¿verdad, hermanos? Es un desafío para nosotros, pero él había llegado a aprender a vivir en gozo, el gozo de Dios, porque sabía que Dios tenía un propósito. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esa era la palabra de aquel hombre que estaba preso, de aquel hombre que había padecido todas estas cosas que leímos por causa del evangelio, no porque fuera una mala persona, no porque hubiera hecho algo malo y había sido castigado, sino que él había sido encarcelado por predicar el evangelio, por hablar del amor de Cristo a otros. Había sido llevado injustamente. Pero ¿por qué, hermanos, el apóstol Pablo podría vivir este gozo de estar en este lugar y vivir confiado en Dios? Porque resulta difícil para nosotros muchas veces estar en situaciones difíciles, y lo que sale de nuestro corazón es el renegar o el no estar feliz en medio de la situación que la que estemos. Y hay una palabra clave, y es lo que vamos a ver a través de lo que nos hace falta esa mañana, y es la palabra contentamiento. Encontrar el contentamiento como una joya muy necesaria para nosotros. Yo necesito el contentamiento cristiano, y cada uno de nosotros igual lo necesitamos. El escritor Jeremías Burks fue un teólogo, un pastor del siglo XVI, y él escribió un libro que así se llamó, El contentamiento cristiano, una joya rara. Y es un libro muy precioso, cortito, como de 200 páginas, que habla acerca de ese valor importante en medio de cada situación, como el ser humano, el hombre, no nació, hermanos, con la inclinación de estar contento, sino que la inclinación natural del hombre es buscar siempre algo. Lo encuentra y sigue insatisfecho hasta que encuentra a aquel que llena todo en todo, hasta que descubre una relación con Dios, o descubre a un Dios tan bueno que puede traer paz al corazón, que es lo que realmente llena el corazón. Por eso se dice que es una joya extraña, porque no todos la buscamos, pero es necesario buscarla, hermanos. Amén. Yo los miro serios, hermano. No, no están serios. Concentrados. Lo primero que vamos a ver, hermanos, vamos a ver solo dos cosas esta mañana. Ya vimos un contexto del apóstol Pablo tratando de entender un poco que era un hombre que por causa del evangelio estaba en tribulaciones todo el tiempo. Él pasó en tribulaciones todo el tiempo, pero es un hombre que nos enseña que su vida de gozo había sido aprendida a través de conocer al Señor y de conocer el contentamiento cristiano como algo necesario para todos y cada uno de nosotros. Cuando usted de hoy en adelante ya no tiene ninguna excusa, si usted se siente emproblemado y reclama, a usted le hace falta el contentamiento cristiano. Si yo me encuentro con alguna escasez de algo y me enojo contra Dios o me enojo contra lo que sea, me hace falta contentamiento de Dios. Porque el contentamiento es cuando yo tengo y cuando no tengo. Amén, hermano. No los oigo muy ahí convencidos. Amén, hermano. ¿Será así?
En Filipenses, el texto que estamos leyendo, capítulo 4, ¿verdad, hermano? Capítulo 4, vamos a leer el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que el contentamiento se encuentra confiando en la providencia de Dios. El contentamiento cristiano se encuentra, el primer lugar donde lo vamos a encontrar es confiar y conocer la providencia de Dios. Amén, hermano. El contentamiento cristiano, hermano, no anula el hecho de nosotros en querer prosperar o querer estar bien. El contentamiento no quiere decir que yo no debo de buscar estar bien. O sea, que yo debo tener hambre y decir, no voy a trabajar porque tengo que estar contento cual sea mi situación. No es así. Tampoco decir, yo estoy enfermo y no voy a ir al médico porque tengo que estar contento cual sea mi situación. No, porque la palabra del Señor también nos enseña a orar, ¿verdad? Por nuestras necesidades. La palabra de Dios nos enseña a buscar a Dios. Si usted va, por ejemplo, al Salmo 13, vaya conmigo, por favor, al Salmo 13 y vea el versículo 1. El salmista se encontraba en necesidad. Si el contentamiento cristiano fuera no buscar o no tener la necesidad de las cosas, no tendría sentido todos estos textos. El salmista decía, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Él se sentía afligido. Él se sentía en una situación precaria en su vida y llegó a sentirse preocupado. Pero esta expresión, ¿hasta cuándo, Señor?, no es un reclamo, es una necesidad de decirle, Señor, yo te necesito. No tengo a nadie a quien acudir y por eso te busco. No voy a encontrar la felicidad en las cosas que están a mi alrededor, sino en ti, Señor. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque él sentía que el Señor no le respondía. Entonces el contentamiento cristiano, hermanos, no quiere decir que no vamos a buscar las cosas que necesitamos, sino que tiene que ver cómo está nuestro corazón al buscar las cosas que necesitamos en Dios o al tenerlas, porque sucede la otra cosa, ¿verdad? Estamos bien, ya no buscamos al Señor. ¿No es cierto? Estamos mal, oramos, ¿verdad? Oramos y clamamos. Y cuando ya todo está bien, ya no, ¿verdad? Ya no buscamos del Señor. Entonces, el contentamiento nos lleva a eso, buscar a Dios en esta necesidad. Vamos a ver un concepto de lo que es el contentamiento cristiano. Por aquí yo les conseguí dos conceptos, ¿verdad? Para que uno más o menos pueda tener una idea. El contentamiento cristiano, aunque son un par de frases, algunas frases que están en las escrituras, no vamos a encontrar quizá un concepto que la Biblia diga tal y tal cosa, pero el contentamiento cristiano a través de los textos de la escritura encierra todas estas verdades. Vamos a tratar en esta mañana, yo cuando venía de camino estaba pensando que somos tan limitados hasta para predicar de esto. No alcanza un ratito, digamos, para hablar de algo tan necesario que está centrado en la persona de Dios. Pero un concepto es el contentamiento implica una confianza activa, y hay palabras que tal vez usted no vaya a entender ahorita, pero yo le pido al Señor que nos ayude a poder entenderlas. Dice, implica una confianza activa en la soberanía divina. Soberanía quiere decir que Dios es poderoso para obrar como Él quiere y donde Él quiere. Él es soberano. Soberano quiere decir que a Él nada lo puede detener en lo que Él quiere hacer. Entonces decimos, implica una confianza activa en esa actitud de Dios y una aceptación voluntaria de la voluntad de Dios como buena y perfecta. Y ya vamos a ver por qué.
El contentamiento permite al creyente mantenerse firme en paz, aun cuando enfrenta pobreza, enfermedad, injusticia o sufrimiento. El contentamiento y también, ¿verdad? Veíamos que también en la abundancia, porque fíjese, si yo tengo abundancia y yo siento paz por la abundancia, quiere decir que cuando la abundancia me sea quitada voy a perder la paz, porque mi paz estaba en la abundancia. Entonces el apóstol decía, yo he aprendido a tener paz, aunque tenga, porque no es eso lo que me da la paz. Y también he aprendido a tener paz con Dios cuando yo no tengo la abundancia. Entonces es una condición de confiar en la soberanía de Dios. Amén, hermano. Sea la enfermedad o la injusticia. Otro concepto que alguien decía es una tranquilidad interior que surge cuando el creyente acepta de manera voluntaria y gozosa aquello que Dios dispone para su vida. No es tampoco resignación, ¿verdad? Cuando uno le dice, mire hermano, resígnese porque esto no va a cambiar. No se trata de resignarse, porque uno se puede resignar pero con malestar. De modo, ¿verdad? Dios se llevó a mi familiar y Dios, saber por qué lo hizo, o sea, estar resignado, sí, acepto que pasó, pero no estoy en paz con Dios. Entonces, el contentamiento implica estar gozoso, es bien difícil, hermano, esto, por eso es que es una joya apreciada, difícil, porque estar gozoso en medio del dolor, estar confiando y sabiendo que lo que Dios ha hecho es bueno, o lo que Dios está permitiendo que me pase es bueno, es difícil, hermano. Por eso es que Pablo decía que él lo había aprendido, porque no es algo que viene porque yo me voy a tratar de hacerlo. De aquí en adelante voy a tratar de estar gozoso en todo. Decía Pablo, yo aprendí esto a través de todos esos tratos que Dios tuvo a través de mi vida, que Él es bueno y que todo lo que Él hace y Él permite son buenos. Quisiera que viéramos un pasaje en Primera de Timoteo, que tal vez este texto no dice que es el concepto de esto, pero sí encierra mucha de esta verdad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Tiene un principio muy importante sobre esto. O sea, lo que me sucedió o lo que sucede a mi alrededor, que Dios permitió, porque uno puede pensar, lo que me ha pasado fue culpa mía, lo que pasó es culpa de Henry, lo que pasó es culpa de... Y vivir uno en esa insatisfacción y en esa culpa, ahí perdemos de vista el contentamiento porque no creemos que Dios es soberano, que Él permite las cosas. Dice Primera de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí está la palabra que estamos estudiando esta mañana, contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Fíjese, aquí está hablando acerca de la provisión que también viene de bastante del concepto que estamos hablando, porque Pablo decía, yo he aprendido a estar saciado teniendo o no teniendo. De hecho, ya vamos a ver otra cosa acerca de esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la esencia, hermanos, del contentamiento es vivir gozoso, sabiendo que puede que yo no tenga, puede que a mí me falte, o puede ser que yo tenga, pero eso no debe traerme el gozo total, sino que el gozo total viene de con quién yo camino, quién es el que me sustenta. Y si me permite vivir una situación difícil, es Él el que la está permitiendo en mi vida. Y Dios me llama a aprender a vivir gozoso en lo que Él está haciendo. Hace unos años le preguntaron al pastor C.J. Mahaney, que es un pastor de allá de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un escritor de muchos libros, que hace mucha referencia a la gracia de Dios. Son pastores bien preciosos en el Señor. Alguien le preguntó, ¿y cómo está usted, hermano Mahaney? Le dijo. Y él contestó una frase que muchos cristianos han adoptado como
como algo suyo, y porque al analizarlo tenía mucha razón, y él dijo, estoy mejor de lo que merezco, me encuentro mejor de lo que merezco. Es decir, como una persona pecadora, como una persona hijo de Adán y Eva, yo merezco el castigo eterno en este mundo. Yo no he hecho nada para no merecerlo, pero decía él, estoy aquí, o sea, no tengo todo, pero estoy mejor de lo que yo pudiera merecer. Debería merecer estar en una condición. Porque el orgullo nuestro muchas veces, hermanos, eh, eh, es exigir que debemos de tener algo mejor. Por eso he trabajado, dice uno, para estar bien. Por eso yo hice esto así. Pero este hermano decía, la verdad es que no merecemos nada. Lo que merecemos quizás el castigo eterno, pero estamos mejor en el Señor de lo que pudiéramos merecerlo. El contentamiento, hermanos, no es algo automático, sino que es algo que se aprende a través del caminar con Dios. Tiene mucho que ver con la madurez cristiana, tiene mucho que ver con el conocer al Señor en los tratos que Él tiene con nuestras vidas, ¿verdad? En las cosas que Él está haciendo, y a veces, hermanos, son difíciles. Pablo decía, pues he aprendido a contentarme. Aprender quiere decir estudiar algo, a través de mi caminar, saber que esto Dios lo permitió, aunque sea algo malo. Yo a veces les he contado la historia que yo le escuché, pero cuentan la historia de una hermana en República Dominicana, no sé quién fue, pero alguien me contó eso, que cuentan de que estaban jugando los niños en la calle y uno de los jóvenes, por hacer una pirueta con el carro, atropelló a su hijo de la iglesia. Un joven de la iglesia atropelló a su hijo y el muchacho falleció, o la muchacha, el pequeño, falleció. Pero el Señor obró en el corazón de esta hermana hasta el punto que logró perdonar a este muchacho, y en un retiro como que lo abrazó, lloró y lo llegó a querer como un hijo a pesar de lo que había hecho, ¿verdad? Pablo decía, yo he aprendido a contentarme en todas las cosas. Es un gran desafío, hermano, pero les decía yo que es bien difícil en pocas palabras, en una predicación, transmitir una verdad tan profunda, algo que son años de que Dios camine y obre en la vida de una persona. En Hebreos capítulo 5, versículo 13, hay otro texto que dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y es que Dios va obrando a través de las pruebas en nuestras vidas. Pero dice aquí en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es más o menos la idea. Alguien que ha sido ejercitado en su vida con Dios y ha ido permitiendo, ha ido humillándose delante del Señor y sabiendo que Él es el que está sobre su vida, que su soberanía es superior a Él, ¿verdad? O a ella. Esta persona puede llegar a tener gozo en medio de las dificultades y saber que Él es soberano en medio de lo que sea y de lo que está sucediendo. El contentamiento cristiano, hermanos, nos lleva a poder confiar en la providencia de Dios. Y esta es otra frase importante, la palabra providencia de Dios. Aquí ponía yo también otro concepto. ¿Qué es la providencia de Dios? Había una tienda que se llamaba la Divina Providencia o la Providencia. El contentamiento cristiano, hermanos, nos debe de llevar o señalar acerca de esta verdad, de la providencia de Dios sobre nuestra vida. Dice así este concepto: todo lo que el Señor hace, crea
o permite no están hechos sin sentido, de manera arbitraria o antojadiza. Todo responde a su tremenda sabiduría y perfecta voluntad, fundada en su carácter santo, justo e infinitamente sabio. Lo leemos otra vez, hermano. Todo lo que el Señor hace, este es un concepto de providencia de Dios. Providencia es algo que brota de Dios, donde Él hace todas las cosas con un propósito. Providencia es todo lo que el Señor hace, crea o permite, no está hecho sin sentido o de manera arbitraria. Todo lo que le pasa a usted o lo que me pasa a mí, que el Señor ha permitido, no sucede arbitrariamente, incluyendo las enfermedades, incluyendo las situaciones difíciles, porque alguien ahorita pudiera pensar, pero ¿qué pasa si el diablo me trae algo? Porque está esa tendencia en el cristiano de echarle la culpa al diablo o a los malos. Dios lo permite. Si no, hermanos, Satanás sería más poderoso que Dios. Pero la providencia es que todo lo que el Señor hace, crea o permite, no están hechos sin sentido, de manera arbitraria o antojadiza. Todo corresponde a su tremenda sabiduría y perfecta voluntad, fundada en su carácter santo y justo e infinitamente sabio. Y dice la teología de Gruden, que también habla acerca de este tema, Dios está continuamente involucrado con todo lo creado, sustentándolo, cooperando con las acciones de sus criaturas y dirigiendo todo hacia sus propios fines divinos. Abarca eventos grandes, pequeños, naturales, humanos, para su gloria y el bien de su pueblo. Dios obra, hermanos, en todas las cosas y nada de lo que sucede. Alguien ha dicho, una hoja de un árbol no se cae sino en la voluntad. Eso no está en la Biblia, pero definitivamente la voluntad de Dios y el propósito de Dios están en todas las cosas, pequeñas o grandes, en todo aquello que Él así permite. Los hermanos Jerez, ya los han escuchado, tienen muchas canciones muy preciosas, escribieron un canto, o bueno, por lo menos yo lo he escuchado en español, que así se llama, Providencia, y dice así la frase: Señor, eres bueno, Señor, eres fiel, todo lo que haces es para mi bien. En los buenos tiempos y en los malos también, en todo momento te bendeciré. En cada detalle yo veo tu mano. Tú reinas el mundo y mi vida según tu plan. Confío en tu voluntad. Todo es tuyo. Tú quitas y das. Aún no has terminado y nada te detendrá. Descanso en esta verdad, vivo en tu providencia. Dios soberano y Dios de poder. Tú sigues obrando aunque no pueda ver. Aquí en la espera, yo sé que al final conozco la historia, tú la gloria tendrás. Yo tengo un futuro de gozo y de paz. Mis días escritos en tu libro están. Tu amor demostraste por mí. Con la cruz nada me separará de ti, Jesús. Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. Porque, hermanos, Él es fiel, Él es soberano. Su providencia es que Él está sobre nosotros en todas las cosas. Confiar en su providencia es saber que cada detalle de nuestra vida está en Él. Por eso es que le debemos de buscar al Señor. Porque la providencia también está atada, hermanos, a nuestra dependencia de Dios. A que pongamos en Él nuestra esperanza, como decía Pablo. En cierto momento y en el contexto que estamos viendo, la iglesia de Filipos le llevó esta provisión al apóstol Pablo y él dijo, esto es parte de la providencia de Dios. Dios ha sido bueno. Estoy en una prisión como la que veíamos hace un rato. Y aquí cualquiera me puede olvidar. Mucha gente se va a una prisión y todo, pero por la providencia de Dios, por el amor de Dios, para poder servirle y para poder atender. Él decía, he aprendido, ahorita tengo abundancia, estoy en la cárcel, pero estoy feliz porque el Señor está obrando. En la antigüedad, hermanos, los dioses griegos, los dioses del Olimpo, eran todos cambiantes. Si usted mira alguna película de esa de dioses, se va a dar cuenta de que se enojaban,
que pecaban, hacían cosas malas, tiraban rayos. La diferencia es que nuestro Dios todo lo hace perfecto y en base a un plan precioso que está basado en su carácter santo y puro. Dios no puede equivocarse, hermano. Dios no puede hacer algo malo. Dios no, cuando usted y a mí nos está pasando algo malo, Dios no está contento. Debemos de pensar eso. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted ha llevado a su hijo o a su hija a que le pongan una inyección en el hospital? ¿Usted está contento por eso, por ver llorar a su hijo? A veces hasta lloramos ahí cuando le están haciendo algún procedimiento a nuestros hijos, ¿no? Pero sabemos que se lo tienen que hacer porque es bueno para él. Así el Señor, hermanos, permite las situaciones difíciles. Pero Dios no es aquel que está viendo, ay, que yo quería que Henry sufriera porque yo quiero tratar a Henry, que le pase esto. No, hermano, lo que sea que el Señor permita, también Él siente dolor en su corazón y a veces cuando son cosas difíciles, Él dice, esto es necesario. Tú no lo entiendes, pero es necesario. Me duele a mí como Dios, así se expresa Él. Me duele verte así, pero estás en un proceso. Y yo estaré contigo. Por eso podemos confiar, hermanos, en que Él es providente. En Isaías 45, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Isaías 45, versículo 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conoces, le decía Isaías, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay nada más que yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Vea, por favor, el versículo 7 nuevamente. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y, como dice, hermano, creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero como hemos hablado, hermano, Dios crea la adversidad en nuestra vida, pero Él no está contento, hermano. O sea, yo quiero que usted vea esto, que Dios no es alguien que permite que yo esté enfermo y que Él está, yo ya sabía que te ibas a poner así. Yo te mandé esto porque te lo mereces. Y está feliz. No, hermanos, Él crea la adversidad, pero Él está doliéndose con nosotros, participando de ese dolor. Y sabe que a veces así lo ha permitido Él, de esa manera, porque Él es soberano. Amén, hermano. Hermanos, amén. Leamos Romanos 8:28 para terminar este punto y ver el segundo punto, ya ir concluyendo. Romanos 8 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, como dice, hermanos, ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Esto, hermanos, no tiene que ver con que la soberanía de Dios afecta de igual manera a toda la humanidad. Hay un plan que son sus hijos. Porque no lo digo yo, no me lo estoy inventando yo. Dice la Escritura que las cosas ayudan para bien. ¿A quiénes, hermanos? A los que han sido llamados por Dios. Esto no envuelve a toda la tierra, no es igual que mi vecino o aquel señor que está tomando en una tienda o aquel señor que está por allá fumando una cosa. Ellos están, dice la Escritura, bajo el dominio de las tinieblas, pero a sus hijos, hermanos, a sus hijos, Dios tiene un plan totalmente diferente. Y si son cosas que no son agradables, nuestro contentamiento es saber que todo ayuda para bien, que Dios está obrando su perfecta voluntad en mi vida, porque soy de Él, porque Él me compró. Amén, hermanos. Porque Él está detrás de todo esto que está pasando. Él está. Y qué bendición es saber que Él está detrás de todo esto. Porque Él es misericordioso y clemente y bondadoso y oye también nuestras oraciones, oye nuestro clamor. A Pablo, fíjese que sabía que tenía hambre y no lo dejó sin provisión. Le envió provisión a través de Epafrodito cuando llevaron esta provisión de los filipenses que se menciona acá. Si usted lee un poquitito más adelante el texto, se va a dar cuenta que Dios le proveyó
en la necesidad del apóstol Pablo. Es decir, Dios, hermanos, nos envía, nos permite la prueba, crea la adversidad, pero dice que todas las cosas ayudan para él y él obra. Él obra. Hay una práctica que es muy bonita, no sé si se la comenté la vez pasada, yo la empecé a hacer un tiempo y les soy honesto y franco, la dejé de hacer, pero recordando Dios es fiel. Fíjense que uno puede llevar una pequeña libreta y en la libreta anotar las peticiones de oración y ponerle fecha cuando usted se la presenta a Dios, ¿verdad? Presentarle aquella necesidad a Dios y después poner la fecha cuando el Señor le ha respondido esa oración, porque Dios responde. La providencia, hermanos, del Señor también, digamos, la voluntad de Dios y las cosas que Él permite, tenemos que ser como coherentes a veces en lo que nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Si yo le digo, Señor, yo quiero ser presidente de El Salvador, si es algo que puede pasar, pero no, ya como que ya muy tarde lo pedí, ¿verdad? Como que ya no, ¿verdad? Pero hay cosas que el Señor es fiel, ¿verdad? Cubrir las necesidades, nuestras necesidades de salud y las demás cosas, pero llevar una bitácora de las cosas que le presentamos al Señor y poner a la par la respuesta, la fecha donde Él contestó, para poder ver su voluntad y cómo Él va obrando. Lo segundo y lo último que vamos a ver, hermanos, es que el contentamiento se encuentra confiando en el poder de Dios. Es decir, hermanos, que del Señor obra de maneras poderosas. No hay nada imposible para Dios. Aún nos encontremos en una circunstancia difícil, en una cárcel, por ejemplo. Pablo estaba en una cárcel. Yo digo que ahorita todavía uno lo puede visitar en una cárcel, pero en aquel entonces los que seguían el cristianismo eran perseguidos, eran odiados. Si alguien decía, vengo a ver a Pablo, soy cristiano, lo metían preso con él. Nadie lo quería ir a ver. Nadie quería estar. Era una situación bien precaria. Desde ahí el Señor le contestó y le mandaba provisión y llegaban a verlo. Habían hermanos que le llevaban hasta los rollos para que él pudiera leer. Estas cartas, de hecho, se escribían. Había alguien ahí a quien él le dictaba las cartas y él estaba ahí. Siempre Dios mandaba su providencia. Pero el contentamiento se encuentra, hermanos, confiando en el poder de Dios. Vamos a leer Filipenses capítulo 4, versículo 12 para ir concluyendo en esta mañana. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, decía Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces lo último, hermanos, es que podemos confiar en el contentamiento poniendo nuestra confianza en el poder de Dios. Esta expresión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ha sido mal utilizada y sacada de su contexto. Algunos son bien severos con relación a los contextos y dicen, no, mire, está hablando acerca de que el Pablo había aprendido por medio del poder de Dios a vivir feliz y confiado en Dios en la abundancia y en la escasez. Eso se refiere, porque realmente es el contexto que está hablando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir alegre con Dios en la escasez y en la abundancia. Así dicen algunos y lo hacen así bien, que no se puede salir. Pero también hay otros que se han ido a extremos, ¿verdad? Yo no estudio para el examen, pero lo voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? El semáforo está en rojo, pero me voy a pasar porque todo lo puedo en Cristo. Ahí estamos como en extremos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, hermano. Pero Pablo decía, yo en la situación que me encuentre, sé que hay un Dios poderoso detrás de mí que está obrando, que para él no hay nada imposible hay para el Señor. Y Pablo conocía a ese Dios tan bueno y tan misericordioso. Quisiera que leyéramos un texto ya para ir finalizando. Judas capítulo 1, versículo 24.
Judas capítulo 1, 24. Y aquel que dice que es poderoso, hermanos, poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia por los siglos de los siglos. Amén. Dios es poderoso, hermanos, para guardarnos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. No hay nada imposible para Dios. Pablo descansaba y decía, yo estoy en las manos de un Dios que no está limitado, que gobierna todo el universo como Él quiere, está a mi favor y para su gloria, y es poderoso. Esta, decía, es una tribulación nada más leve en la que yo me encuentro. Pero Dios quería que Él viera hacia adelante que los propósitos de Dios son superiores a lo que nosotros nos podemos imaginar. Vea conmigo la última escritura que vamos a ver en esta mañana, Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Segunda de Corintios 4, 16 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, por medio de ese crecimiento, ¿verdad? De ese desarrollo, de ese conocimiento, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios está obrando a través de las circunstancias que estamos pasando, cosas que van a afectar la eternidad. Nos va llevando, dice otro texto, de gloria en gloria. Él está obrando su perfecta voluntad en medio de todas las cosas. Y solo para cerrar y para concluir, cuando le preguntan al hermano Maheini cómo se encuentra, él decía, yo estoy mucho mejor de lo que merezco realmente. Estoy mejor de lo que merezco. Aunque no esté bien, pero estoy mejor de lo que merezco. Aunque esté enfermo, pero estoy mejor de lo que pudiera merecer. Porque pudiera estar enfermo y sin Cristo. Pudiera estar sin dinero y sin Dios. Y un hermano escribió 8 cosas que solo las voy a mencionar, ahorita no las vamos a ver, solo cosas por las que yo me puedo sentir o confiar en la palabra de Dios, que estoy mejor, sea cual sea la circunstancia en la que yo esté. Aquí se las traía yo, antes de la primera, solo los vamos a mencionar. ¿Por qué puedo decir que estoy mejor de lo que merezco? Miren, hermano, Dios nos regaló el nuevo nacimiento. Estamos enfermos, quizás no tenemos dinero, estamos con un problema, pero hemos nacido de nuevo. Dios nos ha dado el nuevo nacimiento, nos ha dado el regalo de su salvación. Cristo nos ha dado el regalo de la salvación eterna. Ahí están los versículos, usted los puede anotar o si usted quiere. Somos nuevas criaturas, somos parte del reino de Dios. Soy criatura de Dios. Eso no lo puedo conseguir aquí en la tierra comprándolo con nada. Dice, el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Soy enfermo, no tengo dinero, pero tengo el Espíritu Santo. Él me consuela, Él me habla, Él me llena. Estoy mejor de lo que merezco, mejor de lo que pudiera merecer. Tengo la palabra de Dios conmigo, puedo conocer la voluntad de Dios en su palabra. Dios no me va a dejar ni me va a desamparar. Él va a estar conmigo. Número 6. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros tiempos. Él es fiel, hermanos. Y dice lo último, Dios tiene un propósito en nuestra vida y nos lleva, dice, de gloria en gloria. Todo lo que Él hace, todo lo que Él permite es bueno, hermanos. Y Él está gobernándolo todo. Y lo último, decía, tenemos en Cristo Jesús grandísimas promesas. Debemos de buscar sus promesas. Saber de que estamos en las manos de un Dios bueno y misericordioso. Un Dios providente que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Su vida
es muy importante para Dios, porque Él dio a su Hijo, dio su sangre por usted. ¿Usted cree que lo va a decir? ¿O lo que esté pasando es algo que no tiene sentido? No, mi hermano, hay un Dios soberano, creador de todo, que está detrás de todas las cosas y que Él es bueno y Él es fiel y que Él quiere producir en nosotros el contentamiento con Él, que nuestro corazón esté en paz sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Amén, hermanos. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Primeramente porque somos tus hijos, Señor. ¿Cómo estaríamos si no te hubiéramos conocido, Señor? No tendríamos esperanza, no tendríamos consuelo, pero sabemos, Señor, que tú nos has hecho tus hijos por medio de tu sangre, Señor. Y tú tienes un propósito y un plan en medio de todas las cosas. Tú empezaste un día la buena obra y la vas a terminar, Señor, como dice Filipenses, la carta que estábamos leyendo, estudiando. Y en esa voluntad descansamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Queremos reconocer esta verdad esta mañana. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aquel que en la buena obra empezó. Aquel que en la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. A tu esperanza tornó, ya sin paz. No de tanto esperar, ya perdiendo tu canción está. Está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Gracias, Señor. Aquel que en la buena obra empezó. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquel que en la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El que la comenzó será fiel en completarla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos en las manos de un Dios sabio, de un Dios justo, de un Dios fiel, que nos ama y que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas y su palabra? Que el Señor les bendiga, hermanos.